Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Como cada viernes estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Y en este viernes que amaneció nublado, hoy abordaremos un tema que esperemos sea de su interés. Hoy hablaremos sobre Angus Deaton. Él es un profesor escocés de microeconomía, nacionalizado y residente en Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de Economía 2015. ¿Cuál es la importancia de este economista? Hoy hablaremos precisamente sobre él, Angus Deaton, y su libro más reciente, El Gran Escape. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con el catedrático de la Facultad de Economía, Ignacio Perrotini Hernández. Él es amplio conocedor de este economista, Angus Deaton, y también fue el traductor para el Fondo de Cultura Económica de este libro, El Gran Escape. ¿Por qué es importante este economista, Angus Deaton? Más dinero, más felicidad. Esto descubrió el Nobel de Economía, Angus Deaton. Hoy este programa se centrará en analizar su obra y, por supuesto, el libro El Gran Escape. Quédese con nosotros, el programa sin duda le interesará. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando a sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Como siempre nos interesa su opinión, sus comentarios y también, desde luego, sus sugerencias y preguntas. El Gran Escape, Angus Deaton. Ese es el tema de hoy viernes en este programa. Hoy escucharemos música clásica de rock de los 60s y de los 70s. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana. La economía durante la semana. Antes de iniciar esta sección quisiéramos informarle que a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, hoy la Facultad de Economía les estará obsequiando con mucho gusto el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Coordinadores de este libro, María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Ludlow y Juan Pablo Arroyo. Ahora sí iniciamos esta sección.
Pemex vende en Estados Unidos gasolina a 7 pesos y en nuestro país esa misma gasolina cuesta 13.57. La marca Pemex llegó ya a Estados Unidos y arribó con todo para competir. Con el segundo precio más bajo de todo Houston, Texas. Ayer abrió la primera franquicia de Pemex en ese país, con gasolinas hasta 49.8% más baratas que en nuestro país. De acuerdo con el portal gasbuddy.com, en Houston se vendió el galón de gasolina ayer, una gasolina similar a la Magna, a $1.54 por galón, es decir, 6.8 pesos. En nuestro país, esa gasolina Magna la están vendiendo en cualquier gasolinera a 13.57 pesos, una diferencia de 49.8%. Quitarán apoyos por 700 millones de pesos a los emprendedores. Por segundo año consecutivo, se reducirá el apoyo a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, de manera que la reasignación presupuestal que hizo el Congreso de la Unión al presupuesto 2016 impactará al Instituto Nacional del Emprendedor, con una disminución de casi 700 millones de pesos. Esto lo señaló el presidente de dicha institución, Enrique Jacob Rocha. Y no solo las gasolinas, también la luz es muchísimo más cara en México que en Texas. A pesar de que la fuerte depreciación del peso y la reducción en los precios de los combustibles a nivel internacional han provocado que bajen las tarifas eléctricas a la industria en México hasta 42%, estas son aún 44% más caras que en Texas. Según los últimos datos disponibles del Departamento de Energía de Estados Unidos, el promedio del kilowatt hora consumido en Texas durante septiembre por la industria fue de $0.0544, es decir, unos 0.91 centavos al tipo de cambio observado este mes. Pero en nuestro país el precio medio de la energía al sector industrial en septiembre fue de 1.3198 por kilowatt consumido. Es decir, en síntesis, un 44% mayor que en Texas. Y otra nota de Pemex: lleva 11 años de declive en su producción. Petróleos Mexicanos estima que la producción de petróleo crudo y gas se reducirá este año 6.6 y 1.56% respectivamente. Con esto, nuestro país estaría sumando 11 años consecutivos con caída en sus niveles de producción, sobre todo de petróleo crudo. Información presentada a inversionistas revela que la petrolera espera cerrar este año con la extracción de crudo de 2.260.000 barriles al día. El volumen de gas con el que espera cerrar Pemex se estima en 6.430 millones de pies cúbicos diarios.
El tema de hoy: como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre Angus Deaton. Él es Premio Nobel de Economía 2015 y también se analizará su más reciente obra, El Gran Escape. ¿Por qué ha sido un éxito este libro? Pero no solamente un éxito, ¿qué es lo que señala Angus Deaton en este texto? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Ignacio Perrotini Hernández. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, pero también es un gran conocedor de la obra de Angus Deaton y además fue el traductor para el Fondo de Cultura Económica de este libro, El Gran Escape. Quédese con nosotros, este tema seguramente le interesará. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Coordinadores de este libro, María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Luzdov y también Juan Pablo Arroyo. Usted escucha Los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto, 5536 89 89. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos este viernes ya decembrino, ¿no? Ya preparando las fiestas de fin de año, pero aquí nuevamente con todo el gusto de estar en estos micrófonos para platicar con ustedes sobre este interesante tema que hoy tenemos. Nos acompaña hoy el maestro Ignacio Perrotini, al cual le agradezco infinitamente su presencia, más que está de año sabático y estaba fuera del Distrito Federal y se trasladó hasta esta cabina para poder platicar con ustedes sobre este texto del reciente premio Nobel, El Gran Escape, y el subtítulo del libro es Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad de Angus Deaton, traducido por el propio Ignacio y tendrá 2 meses de publicado, ¿no? O sea, por lo menos el fondo y tú tuvieron un tino maravilloso, porque supongo que esto, ahorita nos lo comentarás al rato, pues es un proyecto que el fondo se involucrara y casi se sincronizó día a día con la traducción al español del Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, esta obra es finalmente una obra, digamos, que culmina toda una obra económica de este autor, de un autor muy reconocido en el ámbito mundial. Y Nacho, quisiera un poco para nuestro auditorio, que además es un auditorio normalmente muy sensible a estos temas de la riqueza, la desigualdad, la pobreza, etcétera, que digamos les explicaras a nuestros autores, ¿no? Los temas principales, ¿no? Las tesis básicas, las ideas básicas que el autor nos da en su texto, en este gran escape de la pobreza, como él mismo diría. Bien, para empezar, buenas tardes y muchas gracias, Alejandro, por haberme invitado a asistir a este programa de nuestra Facultad de Economía. Es para mí un gran honor estar en Radio UNAM, una radiodifusora emblemática de nuestra universidad.
Y bueno, pues también es un gusto, somos amigos hace muchos años y la verdad es que es para mí un placer compartir este programa, atender la invitación que amablemente me hiciste. Quiero comenzar por esto que ya tú referías, el Fondo de Cultura Económica, pues y me invitó a hacer esta traducción del libro de Angus Deaton que se llama El Gran Escape. Seguramente fue como tú lo dices, que el Fondo de Cultura con mucha antelación inició el proceso. A mí me contactaron para hacer la traducción pocos meses antes de que el libro se fuera a imprenta. Realmente fue un trabajo express el que hubo que hacer en la traducción de un texto que es muy sabroso, muy interesante. El oficio de la traducción es un oficio muy bonito, ¿verdad? Muy complejo y de una altísima responsabilidad. Sobre todo cuando se trata de traducir a un autor que sin que uno lo supiera, podía sospecharlo, eventualmente se convirtió en el premio Nobel y además efectivamente hubo esta convergencia entre el momento en que el libro empezó a circular ya con la traducción por el Fondo de Cultura y pues el otorgamiento del premio Nobel a Angus Deaton. Entonces sí fue muy feliz coincidencia. Bien, este es un libro, quisiera comenzar también por comentar respecto del título, ¿verdad? El título de este libro pues es el título de una novela que después fue el título de una película, El Gran Escape. Cuando yo comencé a traducir este libro, pues pensé, bueno, ¿y de qué va a hablar Angus Deaton? Porque, como bien lo referiste, Angus es un economista muy reconocido en temas bastante complejos y muy técnicos de la economía. O sea, es un extraordinario microeconomista, es un gran microeconomista del desarrollo también, es un gran teórico del consumo y de la economía del comportamiento, pero es también un gran economista de la salud, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿qué tiene que ver el título con todo este bagaje intelectual de Angus? Y pues resulta que él toma el título de esta novela, de esta película, El Gran Escape, como una metáfora. Y creo que hizo realidad lo que dice el gran poeta lusitano Fernando Pessoa sobre la metáfora, que dice, pues miren, hay muchas metáforas que son más reales que mucha gente que anda caminando por la calle. Pues efectivamente, esta metáfora es muy real. De lo que él trata es de cómo la humanidad ha escapado, ¿verdad? Ha escapado de la pobreza, de la miseria y de las enfermedades. Y ha hecho una combinación muy rica, muy rigurosa, de temas tan complejos como la economía y la salud. Pero lo más interesante es que lo ha hecho en un lenguaje llano, directo, riguroso, sí, pero que no hace falta ser economista ni médico para leerlo. Ahora bien, ¿de qué trata? Hay precisamente una parte en el libro que así se intitula. ¿De qué trata? Pues trata de la historia del progreso material, del crecimiento económico, de la desigualdad y de la salud. Entonces, de lo que él habla es cómo a lo largo de la historia de la humanidad, porque él se va hasta la prehistoria y llega pues hasta este siglo, hasta los años recientes. Al SIDA, exactamente. Y explica eso, cómo la humanidad ha escapado de eso, pero muestra que cada gran escape, ¿verdad?, de estos jinetes del apocalipsis, ha implicado sí un gran escape, pero al mismo tiempo secuelas de desigualdad. Hay quienes escapan y hay quienes se quedan atrás, justo como en la película, como en la novela. Después quizás podamos entrar un poco más ya en concreto, específico, a qué es, cómo desarrolla estos temas del progreso material, del crecimiento, de la desigualdad, de la salud. Pero Nacho, en su libro, él, digamos, data el primer gran salto, digámoslo así, ¿no?, de hace 250 años. Y que además es el momento en el cual las desigualdades se empiezan a manifestar y a ensanchar, ¿no?, digámoslo así. Entonces esta idea de que la humanidad ha estado en un estado de pobreza permanente, ¿no?, durante
bueno, 10,000, 70,000 años, según donde lo quiera uno poner el inicio del Homo sapiens y después de las civilizaciones, pero realmente estos primeros escapes, ¿no?, son hace 250 años y eso creó la desigualdad. ¿Cómo combinas entonces esto de que unos logran vencer la pobreza, ¿no?, y otros se quedan en la desigualdad? Un poco porque él trata de explicar, ¿no?, esta circunstancia como tal. Sí, creo que has dado en el clavo. Realmente, si bien él se va hasta la prehistoria, ¿verdad? Y el libro trata, bueno, pues pinceladas trazos muy largos de cómo evolucionó la humanidad desde la prehistoria hasta 1750. Es el primer gran tramo histórico inmenso que él trata. Y por cierto, comenta algunas cosas que podríamos considerar como mitos. Yo en algún momento estudié economía de la agricultura, ¿verdad? Y pensaba que la invención de la agricultura había sido, pues un gran salto, un gran escape. Pues él dice que no tanto, que cuando la humanidad vivía de la recolección y bla, 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 seguramente, ¿verdad?, no había tanta desigualdad y además Éramos más sanos. había más nutrientes. Y además él se pregunta, ¿de verdad fue un gran triunfo haber inventado un trabajo que es muy duro, muy difícil como la agricultura? Pues parece que hay que poner un signo de interrogación y matizar un poco. Bien, pero efectivamente él dice, el más grande escape que ha vivido la humanidad es, como tú lo dices, de los últimos 250 años. Y esto coincide con la Revolución Industrial Inglesa, ¿verdad? La Revolución Industrial Inglesa fue un gran escape, pero al mismo tiempo trajo consigo un hacinamiento en las ciudades, una migración muy fuerte del campo a la ciudad, ¿verdad? Y resulta que en las ciudades, inglesas en este caso, convivieron personas que antes no convivían, y este hacinamiento dio lugar a nuevas enfermedades, o por lo menos a la propagación masiva de enfermedades que antes no tenían esta difusión. Precisamente, por una parte por el hacinamiento al que dio lugar la Revolución Industrial, pero por otra parte porque tampoco se desarrolló junto con la Revolución Industrial la infraestructura, ¿verdad?, sobre todo la infraestructura de salud pública. Entonces, los contagios, la contaminación, sobre todo por el uso de agua no potable y la falta de cuidados en todo esto, generó rápidamente la propagación de enfermedades, sobre todo de enfermedades infecciosas. Pero bueno, después vino la evolución, ¿verdad? La evolución del avance científico, el avance técnico y la difusión del conocimiento y la aplicación de la difusión del conocimiento a la salud y sobre todo la creación de instituciones que pudieran administrar estos conocimientos tecnológicos y aplicarlos a la salud. Y esto dio lugar a un enorme salto. Y este gran salto que él relata en su libro se refleja claramente en el aumento en los años, en la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Entonces hay poblaciones, hay países que logran este salto y otros se quedan atrás, ¿verdad? Y eso genera una gran desigualdad. Pero efectivamente, el gran salto, ¿verdad?, el mayor escape, dice él, ocurrió a partir de la Revolución Industrial. Y más específicamente de 1850 en adelante, ¿verdad?, hay un gran salto. Pero dice que todavía a principios del siglo XX, pues había problemas muy serios que no se pudieron resolver sino hasta la segunda posguerra, es decir, de 1950 para acá. Entonces, dentro de ese subperiodo del gran salto que ocurre en los últimos 250 años, hay que todavía hilar más fino y decir que entre 1850 y 1950 hay un periodo de salto importante. Pero dentro de ese gran salto, el mayor ocurre desde 1950 al presente. Leyendo el texto también me saltó una idea que maneja el premio Nobel. Esta idea de la parte positiva y la negativa de la desigualdad. Sí, estamos acostumbrados, por lo menos algunos, ¿no?, a siempre verle, digamos, exclusivamente el lado negativo a la desigualdad. Incluso nos genera emociones muy fuertes en contra, ¿no?, molestia, acusamos
a los que ya dieron el gran salto de ser los causantes de que otros no lo puedan, no lo puedan dar, pero él ve una parte positiva en la desigualdad, digamos, como un motor. ¿Cómo se maneja esto? ¿No? Esta tesis que es tan, como de la contradicción al final puede salir algo positivo. Sí, exactamente. Yo creo que es un libro muy, muy dialéctico porque habla por una parte de las grandes ventajas que tiene el progreso tecnológico, ¿verdad? Pero también habla de los problemas que genera el gran escape que realiza algún país o que realiza algún sector social. Por ejemplo, él cuenta que todavía hasta el siglo XVIII, pues las diferencias en esperanza de vida no eran tan distintas entre las aristocracias y el pueblo, ¿verdad? El pueblo general, digamos. Pero después resultó que con este periodo de revolución industrial y el aumento de los ingresos materiales, bueno, pues los primeros que dieron el gran salto fueron los que tenían los recursos, los medios para poder adquirir esos nuevos conocimientos médicos, esas medicinas, y entonces ocurrió ahí una gran desigualdad. El libro, por ejemplo, dice que existe, digamos así, una división internacional en el sentido de la salud. Tenemos países y tenemos países desarrollados que más bien tienen enfermedades no infecciosas, que son las enfermedades crónicas. Y esto es resultado del progreso material y de la desigualdad, efectivamente. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, pero lo interesante del libro de Deaton es que él comenta que no todo el progreso material, es decir, no todo el avance que ha hecho la humanidad en términos de salud, en términos de esperanza de vida, se debe al progreso material, el progreso tecnológico. El progreso tecnológico, desde luego, es muy responsable de estos avances, pero no explica todo. Lo que él dice es que las intervenciones, lo que él llama las intervenciones, son muy importantes. El papel de las instituciones. Si no hubiera instituciones, o si las instituciones no hubieran acompañado a este gran escape, el mayor que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde la Revolución Industrial en adelante, desde luego, las instituciones con rezago se fueron creando y se fueron introduciendo y fueron teniendo un impacto, un efecto social, ¿verdad?, de regular la salud, de regular la riqueza. Pero es muy importante el papel de las instituciones, porque sin las instituciones, pues es muy difícil pensar que todos estos nuevos conocimientos, sobre todo los que se desarrollaron en el campo de la investigación médica, la investigación biológica, la química, no hubieran tenido los efectos positivos en la sociedad. Pero también él distingue, y esto es muy importante para un país como México, entre instituciones, digamos, benignas e instituciones malignas. Yo lo pongo en esos términos. Este no es el lenguaje de Deaton y tampoco traduje así. Pero, no en el libro, pero sí en conferencias donde él ha presentado el libro, ha hablado de instituciones tóxicas e instituciones no tóxicas. Entonces, no se trata solamente de que haya instituciones. No se trata de crear instituciones, sino que se trata de crear instituciones benignas, que sean favorables al progreso social, y son las instituciones precisamente las que mayor impacto tienen en la reducción de la desigualdad. Y eso es muy importante para un país como México y para América Latina, ¿verdad?, una de las regiones más desiguales del mundo, donde precisamente padecemos de grandes índices de desigualdad. Los últimos datos publicados por el Coneval nos dicen precisamente que México es un país con desigualdad extrema. Y también es muy importante para un país, ¿verdad?, que o bien le faltan instituciones benignas, o las que fueron benignas creadas después de la Revolución Mexicana. Ya son tóxicas. Hoy son tóxicas, o que nacieron instituciones que son tóxicas, ¿verdad? Y que eso quiere decir que hay una política tóxica. Pues bueno, el libro relata muy bien el efecto nocivo que tienen en la salud y en el combate a la desigualdad las instituciones tóxicas, sobre todo en los países africanos, ¿verdad?, donde hay un problema endémico de desigualdad y de salud. Otro de los temas que está en el texto, que es una discusión que está ahí, es digamos, vínculo entre nivel de ingreso, bienestar y, bueno, ese concepto tan complicado que es el de la felicidad como tal. Y creo que aquí también el autor
digamos, maneja, digamos, de una manera original estas tres, estas tres ideas, ¿no? Como tal, ¿no? Ingreso, bienestar. Él dentro del bienestar hace mucho énfasis en salud, pero también nos dice que la salud es una parte solamente del bienestar, y cómo esto lleva o no lleva a la felicidad, ¿no? Mejor no entremos ahorita a la filosofía y dejémoslo, que cada quien se quede con su idea de felicidad. Entonces, ¿cómo maneja esto, no, Ditton? Sí, esa es una de las dimensiones más interesantes y que yo más disfruté al momento de traducir el texto, porque justamente él dice que el asunto del bienestar material es muy importante. O sea, la parte material, el ingreso es una parte muy importante del bienestar, ¿verdad? La salud es sin duda alguna de los aspectos más apreciables del bienestar. Y luego está la felicidad. Pero comenta que no hay una relación lineal entre los tres aspectos, ¿no? Las combinaciones pueden variar mucho. Y aquí entra desde luego una variable que para nosotros los economistas pues, no es fácil de medir, ¿verdad? La felicidad. Y sin embargo, él tiene en el libro indicadores de felicidad, pero también es muy consciente de la relatividad y, ¿verdad?, del aspecto normativo que tiene este concepto, porque felicidad no significa lo mismo para la población, digamos, oriental que para la población occidental, ¿verdad? En la India, por ejemplo, con muy poco ingreso material y probablemente hasta con precaria salud, se puede tener más felicidad que en Italia. Inclusive Italia es un caso que él comenta, como los italianos siempre consideran que se lo pasaron a los argentinos, por cierto. Claro, exactamente. Pero sigue, perdón por la interrupción. No, pero es muy, muy bonito, porque sabes que yo tengo un amigo argentino que compartimos un pasado jesuita, y que él decía que debía estar prohibido a los argentinos casarse con argentinos y a los brasileños casarse con brasileños, porque para los argentinos siempre es todo mal, y los brasileños todo bien, tudo bem. Y eso no es cierto, decía él, ¿no? Eso es una hay que mezclarlos. Hay que mezclarlos. Le gustaba alguna brasileña. Le gustaba alguna brasileña, sin duda alguna. Pero bueno, lo cierto es que en efecto, la parte de la felicidad es un aspecto muy cultural. Y es bien interesante como Angus Deaton, y probablemente porque él es escocés y Adam Smith es escocés, y tú lo sabes que en La riqueza de las naciones y en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith le da un peso fundamental a la cultura. O sea, Adam Smith no es eso que nos han vendido desde Chicago, que es la mano invisible y el mercado como un tótem que se autoajusta perfectamente. No. Deaton le da una importancia extraordinaria a la cultura, ¿verdad? Y también dice que si el Estado no tiene capacidad de intervenir, en ausencia de capacidad del Estado para intervenir, pues no se puede tener este bienestar, digamos, tripartito, ¿verdad?, de ingreso material, ¿verdad?, de felicidad y de salud. Y para eso es muy importante tener un Estado que tenga capacidad de intervenir, ¿verdad? Y eso quiere decir un Estado con recursos. Exactamente lo contrario de lo que hemos vivido en México en las últimas décadas. No, necesitamos un Estado que tenga capacidad de intervenir. De crear buenas instituciones. ¿Verdad? Y bien, pues con los problemas que tenemos hoy en el sector salud, con los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, en donde, según los cálculos de algunos economistas, como nuestro colega Jaime Ross, el 60% de la fuerza de trabajo está en la informalidad, pues sin duda alguna que este libro de Angus Deaton es muy pertinente y fue muy atinado de parte del Fondo de Cultura Económica traer al castellano, ¿verdad?, este libro. No sé si fue afortunada la idea de que yo lo hiciera. No, pero, eso yo lo puedo aseverar que sí fue muy afortunado. Bien. Bueno, gracias. A ver, Nacho, ¿por qué el premio Nobel? Si, bueno, al leerlo, ¿no?, aunque sea un economista del establishment, no es un economista del establishment, ¿no? Está en Princeton, en las instituciones, su obra, ¿no? Está el mainstream, ¿no?, la teoría dominante, que se ha llevado todo, pues, creo que desde Sen, ¿no?, que es uno de sus inspiradores sin lugar a dudas, ¿no?, Amartya Sen, ¿no? Si todo está, digamos, del otro lado, ¿por qué este premio a este economista, digamos, no instituido, ¿no?, dentro de la
de la teoría dominante, que bueno, para empezar defiende al Estado y defiende la necesidad de instituciones como tal. Es un garbanzo, es un frijol en el arroz del premio Nobel de los últimos años, ¿o cómo lo ves tú? Algunos dirían es una esquizofrenia de la Comisión del Nobel, porque no hace mucho... O su mala conciencia salió. Su mala conciencia salió también, desde luego, ¿verdad? No, yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con los méritos de Angus, sin duda alguna, con los méritos. O sea, él es un economista técnico, muy riguroso, muy capaz, ¿verdad? Con una contribución propia, original, ya lo dije, no solo en el terreno de la microeconomía, sino inclusive él ha hecho contribuciones muy originales para la medición de todos estos problemas que contiene el libro. Medición de riqueza, medición de pobreza, medición de salud. Contribuciones muy originales. Y me parece a mí que... Riguroso. Riguroso. Ahora bien, esa, digamos, podría ser la parte que tú calificas bien como compatible con el establishment, ¿no? Con el mainstream en economía. Pero al mismo tiempo tiene otra parte donde lo hace, y no de manera ideológica, con el mismo rigor, ¿verdad? Donde él dice, pues que el crecimiento económico no resuelve todo, ¿verdad? Es decir, esta teoría que está de moda en los Estados Unidos, más que teoría política, de que el crecimiento no va a generar una derrama hacia abajo y que lo que tenemos que hacer es crecer para que los pobres dejen de ser pobres. No, él dice, no, necesitamos distribución del ingreso. Necesitamos políticas no tóxicas para la distribución del ingreso y combatir la inequidad. Y para eso necesitamos el Estado y necesitamos las instituciones. Otra cosa en la que él también insiste y que es crucial en el libro es, ¿verdad?, que el mercado no va a resolver todo, ¿verdad? El mercado per se es una gran institución creada por la humanidad y que debemos preservarla, pero la mejor manera en que el mercado puede funcionar es, de nuevo, si hay una gran capacidad del Estado para intervenir, para participar. Y esa parte no es ya tan establishment, ¿verdad? O sería, digamos, un poco keynesiano. Entonces, él involucra estos elementos y se da cuenta. Y por último diría, ¿verdad?, que me parece que el libro de Thomas Piketty, también publicado por el Fondo de Cultura en castellano, creo que preparó el terreno para decir, señores, hay un problema que no pueden eludir los economistas, que no puede eludir la Comisión del Nobel y que no pueden eludir los gobiernos y que no puede eludir nadie. La desigualdad en el mundo es impresionante y además no hay ningún mecanismo inherente en el sistema económico que conduzca a disminuir la desigualdad. Más bien a impulsarla. Más bien a impulsarla. Entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Y esto llegó a ser ya tan, digamos, abrumador que pues es imposible no reconocerlo, ¿verdad? Y creo que ese es el gran mérito de Angus, que estuvo siempre ahí, poniendo el dedo en la llaga. Muy bien, vamos a un corte y en un momento regresamos con el maestro Perrotini. Nuevamente con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Hoy aquí platicando con el maestro Ignacio Perrotini, quien hizo la traducción del libro de... A mí nunca me va a salir bien el inglés, entonces me disculpan, de Agnes Deaton, El Gran Escape. Y un poquito modificando nuestra tónica hasta ahora, Nacho, ¿qué es traducir un texto como esto? ¿Qué problemas enfrentas? Porque, bueno, pues hay que saber economía. O sea, me queda muy claro que tu trabajo no es el traductor, ¿no? Sí, tú eres economista, un economista muy reconocido de nuestra facultad, ¿no? ¿Cuáles son los retos, ¿no?, que esto implica una traducción, ¿no?, como el texto que hoy tenemos, que como bien hemos dicho, y aprovecharé también, no es un texto académico, ¿no? Que a lo mejor ahí pues haya un lenguaje más establecido, ¿no? Como tal, ¿no? Es un texto más de difusión,
¿no? ¿Cuáles son los retos? Y que decía yo que quería aprovechar. Por cierto, a todos nuestros radioescuchas, si tienen la oportunidad, compren el libro, les va a gustar. No hay, como decías tú hace un momento, no hay que ser economista para entender el libro. Ayuda mucho a entender muchas de las cosas que nos pasan, aunque no hable de México, ¿no? Por analogía, ¿no? Por metáfora, por decirlo así, ayuda mucho a comprender, ¿no? Las cosas que están pasando en México, a ubicar a México, digamos, en el mundo, ¿no? Ni hemos dado el gran escape, ¿no? Pero tampoco somos los últimos en la desigualdad, ¿no? Hemos dado nuestros escapitos, como quien diría, por ahí. Pero entonces sí, yo les recomiendo mucho a todo nuestro auditorio que compre, que lea el libro. Y bueno, también felicito al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Por el trabajo que está haciendo. Creo que este libro y la traducción también del de Piketty son dos grandes aciertos en muy corto tiempo del Fondo de Cultura Económica, que pone a la editorial en un muy buen lugar actualmente. Entonces, estas cuestiones de la traducción. Sí. Añadiendo sobre esto de lo que el Fondo de Cultura, la saga editorial que está haciendo el Fondo de Cultura, viene también ya próximamente el último libro de Anthony Atkinson, que también lo traduje yo para el Fondo de Cultura y que es en la misma línea. Efectivamente, el Fondo de Cultura merece un gran reconocimiento. La traducción. Sí, la traducción, yo en los tropiezos de mi vida, en mi deambular, he tenido mucha fortuna en este terreno, porque tuve dos grandes maestros de la traducción y fueron los que me enseñaron cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y esto es importante porque traducir no es solo saber economía, no es solo saber un idioma, no. Simplemente, y aquí es algo que puede parecer obvio, no lo es. No hay en todo el mundo dos lenguas idénticas, ni siquiera que pertenezcan a la misma familia lingüística. No hay dos lenguas idénticas. Por lo tanto, cuando se vierte de un idioma a otro un texto, ¿verdad?, no hay ninguna estructura sintáctica idéntica que uno se vaya a encontrar. Entonces, realmente no es solo una cuestión de trasvase de traducción, sino, inclusive hay un concepto al respecto. Se dice que los traductores somos transcreadores, en el sentido de que el libro se recrea. Esto creo que fue lo que llevó a Angus Deaton, el día que se presentó el libro, a aplaudir mi traducción, cosa que realmente me sentí muy honrado, porque es una obra de arte traducir, es decir, es un ejercicio muy complejo, ¿verdad? Como digo, no es necesario solo, no basta saber el idioma y saber la disciplina. Es un arte de transcreación. Yo recomendaría, sobre todo porque sé que hay jóvenes universitarios que nos están escuchando y que les podría interesar el oficio de la traducción, no les va a dar dinero, sin duda alguna. Como la poesía. Como la poesía. Pero, sí, claro, como bien decía Robert Graves, el gran poeta, no hay dinero en la poesía ni poesía en el dinero. Pero lo que sí les va a dar es mucha felicidad, como dice Deaton, mucha felicidad, traducir. Yo les recomendaría un texto de un gran filósofo, ensayista, crítico literario alemán, Walter Benjamin, que escribió un texto sobre la traducción precisamente, la responsabilidad del traductor. Es un texto bellísimo, él era un gran traductor, pulcro, y creo que ahí van a encontrar mucho de estas ideas. La traducción es un gran desafío, es un gran reto y es una gran responsabilidad. Uno no puede traducir lo que quiera, no te puedes alejar demasiado del texto, pero tampoco te puedes acercar demasiado al texto. No te puedes alejar del texto por razones éticas y por razones de coherencia sintáctica, pero no te puedes acercar demasiado por esta cuestión de que no hay dos sintaxis perfectamente idénticas. Entonces es un ejercicio... Hay ritmos distintos. Sí, exactamente. Hay respiraciones distintas en las lenguas. Y eso es muy importante reconocerlo, ¿verdad? Ahora bien, de cómo los países desarrollados han intentado resolver, Deaton le pondría comillas, el problema del atraso de la desigualdad en el mundo no desarrollado, ¿verdad? Y uno de estos instrumentos fundamentales utilizados
por los países desarrollados, por las instituciones multilaterales, ha sido la ayuda exterior, sobre lo cual él tiene un juicio muy crítico. Pero a ver, avancemos sobre esto del juicio crítico de la ayuda externa, los millones, los programas para vencer la pobreza, y cómo esto, un poco la idea hasta donde yo entiendo es que muchas veces en lugar de favorecer, incluso, ¿no?, son como tapaderas un poco para que los países no puedan, ¿no?, salir de la pobreza, Nacho. Sí, mira, en el capítulo 3, que se llama Escapar de la muerte en el trópico, y creo que esto nos alude, nos atañe, ¿verdad? Como bien dice, el libro no trata explícitamente de México, pero implícitamente. ¿Verdad? Escapar de la muerte en el trópico. Quiere decir escapar de la muerte en México. Él dice que si uno mira la experiencia de los países tropicales o los países no industrializados, te das cuenta que el conocimiento tiene un enorme poder para acortar la historia, para cerrar las brechas, para cerrar la desigualdad, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es difundir el conocimiento. Eso es muy importante, producir y difundir el conocimiento. Y en esto las universidades, nuestra UNAM, tienen una función y un papel muy importante en el desarrollo del país. En el capítulo 7, él habla de la ilusión de la ayuda exterior, ¿verdad? La ilusión de la ayuda exterior como algo nuevo, pues sí, es algo que aparece prácticamente junto con este gran escape de los últimos 250 años, ¿verdad? Que surgen todas estas instituciones de la caridad y después se van creando organismos internacionales como los que tiene la ONU y el Banco Mundial, etc. Pero él habla de la ilusión de la ayuda porque comenta que, y da un ejemplo muy, muy bonito, dice: un hecho impresionante es que se requeriría muy poco para resolver la desigualdad si se tratara solo de dar dinero, ¿verdad? Él calcula que bastaría con que se diera 15 centavos de dólar para poder resolver la pobreza en el mundo, si se trata de llevar a todos por encima de la línea de pobreza. Y además hay grandes esfuerzos, ¿verdad?, de almas caritativas, de organismos caritativos, altruistas, que tratan de ayudar, pero y sin embargo no se resuelve. Entonces él dice, hay una ilusión de la ayuda. Y precisamente porque los gobiernos se vuelven adictos a la ayuda. Y normalmente se requieren grandes burocracias y muchas veces hay corrupción que desvía la ayuda exterior de la población objetivo. Y en consecuencia el impacto es menor. Tiene un humor británico muy interesante el libro. Por ejemplo, hay un pasaje donde él comenta que en un país de África, ¿verdad?, hay dos tipos de personas que padecen SIDA. Dice, los que padecen el SIDA gordo y los que padecen el SIDA flaco. Los que padecen el SIDA flaco son los que efectivamente tienen la enfermedad del SIDA. Pues esas personas enflaquecen hasta que perecen. Y los que padecen el SIDA gordo son los burócratas tóxicas, de gobiernos tóxicos, ¿verdad? Y que es eso lo que hay que evitar. Entonces, la solución del problema de la desigualdad y la pobreza, la miseria en el mundo, no está en la ayuda exterior. No dice que hay que eliminar la ayuda exterior, sino que dice que hay que reorientarla. Y aquí la clave es otra vez la regulación, ¿verdad? La regulación y la capacidad de los estados de regular. Por ejemplo, una cosa que dice también es que hay sistemas de salud pública y sistemas de salud privada, ¿verdad? Mucha gente que tiene sobre todo los recursos materiales recurren a la salud privada porque la pueden pagar, sobre todo el mal estado de la salud pública, particularmente en países como México. El problema es que si todo fuera simplemente pasar del sector público al sector privado, muy bien. El problema, él dice que la salud pública, ¿verdad?, tiene mala calidad en algunos casos, mientras que la salud privada está mal regulada. Entonces tendríamos que tener una buena regulación de la salud privada y al mismo tiempo tendríamos que mejorar la calidad de la salud pública. Muy bien, vamos a escuchar a nuestros radioescuchas. Susana Ramírez de la Cuauhtémoc nos hace el comentario: el gran escape de la humanidad debería ser el sistema capitalista. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo: ¿cómo ubicar a Deaton frente a autores como Piketty y Amartya Sen?
licenciado Emilio Avilés felicita el programa. ¿Y qué tanto las malas instituciones de México afectan al crecimiento e incrementan la desigualdad? Bueno, pues mencionemos rápidamente nuestra institución de la corrupción, y ya estamos pensando como una mala institución, ¿no? Es un factor muy importante. Raúl Ordanza, de Miguel Hidalgo, nos pregunta: ¿considera que la desigualdad del hombre es por la ley del más fuerte, entiendas el más apto, el mejor preparado? Alfonso Castañeda: es buena idea invertir en Pemex. Bueno, hoy no estamos, creo que el programa de la semana pasada, si no mal recuerdo, tratamos el tema del petróleo. Taurino Ruiz, de la Cuauhtémoc: ¿cuántos siglos deben pasar para escaparnos y tener una mejor economía? Yair Hermoso, de Tlalpan: después de traducir la obra, ¿cambió su entendimiento de la economía en su conjunto? Esta está buena, esta pregunta. Josep José Doalp, al doctor Perrotini: ¿qué opina de los trabajos sobre la pobreza de Volvitnik? Y finalmente, Daniel Espinosa, del Estado de México: en el contexto de que la ONU está involucrado en México y cómo está la economía, ¿es posible que México sea más desigual? Nacho, pues tienes ahí un cúmulo de preguntas. Creo que no te va a dar tiempo de contestar puntualmente a todas. No nos quedan 4 minutos, pero con esto creo que podrías darnos un pequeño cierre del programa, y reafirmo mi convencimiento de convocarlos a comprar y a leer el libro. Bien, muchas gracias por sus preguntas, son todas muy inteligentes y muy complejas, y como bien dice Alejandro, no daría tiempo de abordarlas a todas. Pero si les interesa, pueden escribirme a mi correo electrónico y ahí seguimos dialogando. Es iph@unam.mx. Ahí podemos seguir dialogando. Tomaré las preguntas que me dé tiempo de responder. Escape del capitalismo, en general, pues sí, yo estoy de acuerdo. Sin duda, vidas enteras, carreras académicas de investigación, y todavía sigue siendo una incógnita, ¿verdad? La humanidad ha ensayado mucho en el pensamiento y en la obra. Por ejemplo, Tomás Moro y la utopía, y podemos seguir hasta Icaria, y Marx, etcétera, y los países, ¿no? España intentó una república, etcétera. Sí, estamos de acuerdo en general. Ahora, no es fácil, eso es muy sencillo. Segundo, Dietmar, Piketty y Sen. Bueno, tú, Alejandro, ya aludiste a Sen. Pues Amartya Sen fue precisamente uno de los profesores de Dietmar, y Dietmar le reconoce deuda a Sen. Piketty ha estado en la misma línea que Dietmar y Atkinson. Entonces hay una corriente de pensamiento económico que han estado trabajando siempre este tema de la desigualdad y el desarrollo económico, y que tiene raíces históricas muy antiguas. Esto viene realmente desde Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith fue distorsionado después, pero Adam Smith estaba preocupado por el desarrollo económico. En esa época se llamaba la riqueza de las naciones. Después, en el siglo XIX, David Ricardo y Marx y Malthus y qué sé yo, siguieron tratando el tema. Entonces, está en esa línea, ¿verdad? Yo diría que de distintos enfoques hay cierta empatía epistemológica y heurística entre Dietmar, Piketty y Sen. La siguiente pregunta es sobre las malas instituciones. Bueno, ya hablé de ello y podría remitir a estos comentarios que ya hice, y también, por supuesto, a lo que dice el libro. Hay una pregunta que me parece también muy interesante, este asunto de la desigualdad, ¿verdad? Que si esto tiene orígenes darwinistas. Bien, una vez más, yo creo que Darwin también ha sido muy distorsionado, ¿no? Esta visión del darwinismo como la sobrevivencia del más fuerte es una mala lectura de Darwin, ¿verdad? El último Darwin se opuso a esa manera de mirarlo. Y yo creo que una relectura de Darwin no vendría mal a través de los ojos del gran anarquista ruso Piotr Kropotkin, que encontró en Darwin precisamente, y lo desarrolló Kropotkin con su visión de la sociedad y del mundo, la idea de que para Darwin la fuerza más importante del desarrollo de la humanidad no fue el exterminio mutuo, sino el apoyo mutuo. Recomiendo el libro de Kropotkin precisamente, que se llama así, El apoyo mutuo. Y finalmente, esto que comentó por ahí uno de los radioescuchas sobre si después de haber traducido el libro,
cambió mi concepto de la economía. Sí y no. Yo ya tenía una visión de la economía más o menos en el tenor del libro, pero desde luego sí cambió, sobre todo porque me hizo mirar cómo se puede integrar, ¿verdad?, en el gran escape, la salud como un tema fundamental del desarrollo humano. Y eso lo hace muy bien Ditton y creo que es una gran aportación. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu presencia en el programa. Les agradecemos a nuestros radioescuchas también que este viernes nos hayan atendido, invitándolos a que estén con nosotros el próximo viernes a las 12 horas aquí en Los Bienes Terrenales y que tengan muy feliz fin de semana. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.